Bueno, en este video entonces les voy a mostrar las utilidades de Mendeley. La primera y la más importante tiene que ver con que nosotros vamos a escribir una idea y esa idea siempre va a estar apoyada sobre alguien o sobre algo. Es decir, que no somos los únicos que la estamos planteando por una razón, porque hay otras personas que piensan similar o que nos dan soporte para lo que estamos diciendo. En ese sentido, pues nos acostumbramos mucho a escribir para no morir, para defender en la posteridad nuestro texto, aquello que es muy importante para nosotros. En ese sentido, tenemos que cuando escribimos nuestra idea, al darle en referencias, una vez hemos seguido los pasos de instalación y demás, al darle clic en las referencias, nos va a aparecer el plugin de Mendeley. Y ese plugin de Mendeley, pues lo que vamos a hacer es insertar la cita. Nos va a preguntar qué autores, por ejemplo, eh, digamos, lo voy a agregar, y él automáticamente empieza a formatear la cita acorde a este estilo que yo le haya colocado aquí. Entonces, si por ejemplo yo me dicen, no, no es APA séptima edición, es APA sexta, o es Vancouver, entonces lo cambiamos de forma sencilla. ¿Bien? Eso es una de las principales utilidades. Lo otro importante es que en este lado que tenemos aquí, él automáticamente va a insertar la bibliografía. Es decir, que si yo escribo referencias, le doy insertar bibliografía, él automáticamente me va a insertar la bibliografía. Y si yo, por ejemplo, tengo otra idea y ahora entonces voy a insertar otro autor, digamos este, entonces automáticamente va a organizarse inmediatamente. Y si yo, por ejemplo, cambio el estilo, digamos, de citación, y lo pongo en séptima edición, hace automáticamente la, la referencia, organiza entonces la referencia acorde con. Y yo ya no tengo que volver a insertar bibliografía, cada que yo vaya ingresando citas, él automáticamente va a generar las referencias y organización de las mismas. Entonces yo ya no me tengo que como volver a preocupar un poco por eh, que todas las citas que utilicen el texto se encuentren en las referencias porque automáticamente están. Siempre y cuando yo haya cargado mi Mendeley. Entonces, ¿qué significa cargar mi Mendeley? Ahora, antes de ir a esa parte de cargar el Mendeley, si yo, por ejemplo, quisiera editar una cita, por ejemplo, digo, no, es que además, otro autor que también habla de esta idea, entonces yo puedo editar cita. Entonces aquí, puedo darle aquí nuevamente y punto y coma, y el siguiente entonces, digamos que sea este señor. Y puede ser, no sé, otro señor y otro señor. Estos todos. Si me demoro mucho, me va a salir este mensaje. No hay problema. Yo siempre le voy a decir otra vez. Y inmediatamente se va a organizar y de una vez se va a organizar. No tengo que volverme como a preocupar. Entonces, eso es importante también. Y si yo, por ejemplo, me doy cuenta que está mal escrito el apellido de un autor, entonces lo quiero editar, bien, editar. Entonces yo podría editarlo aquí, bien, y al editarlo, él me va a preguntar, vamos a hacer el ejercicio, igual que lo veo. Entonces supongamos que yo digo, no, es que este berría es con, no sé, B pequeño. ¿Sí? Y entonces él automáticamente no hay resultados para un berría con B pequeño. Significa que yo tengo que ir a Mendeley, punto Mendeley, y allí en ese ir a Mendeley, voy a ponerlo más grande para verlo,
Ahí para, yo decía, vamos a cancelar aquí. Vamos a decir que vamos a revisar a este autor, ¿cierto? Berrío. Entonces tenemos, son todos estos que nos interesan aquí. Vamos hasta aquí, yo puedo copiar esta referencia para buscarla en Mendeley. Yo puedo darle clic aquí, abrir Mendeley. Entonces, pues me va a mandar para acá. Y una vez estando acá, yo puedo buscar esa referencia. Al darle clic en esa referencia, me la muestra aquí. Yo aquí puedo corregir, editar lo que yo necesite editar. Cualquier cambio que yo haga acá, ¿bien? Cuando yo vaya a mi archivo de Word, solamente tendría que decirle refrescar para que él cambie o cargue la información que yo eh, acabo de organizar. ¿Bien? Entonces, acostumbrarnos un poco a que lo que vemos en el Word es el reflejo de lo que tenemos en nuestro Mendeley y que, por lo tanto, cualquier cambio que hagamos aquí en el Mendeley no se verá reflejado en el Word a menos que le demos en refrescar. ¿Listo? Entonces, ahorita sí vamos a ir al Mendeley para cuando tenemos un Mendeley nuevo, no vamos a tener toda esta información. Entonces decíamos que todo lo que hagamos en el Mendeley va a tener un efecto sobre el documento en Word. Por lo tanto, entonces, lo primero que debemos familiarizarnos es que cuando tenemos un Mendeley nuevo, pues vamos a tener prácticamente 0 carpetas aquí. ¿Cómo creamos una carpeta? La intención es que ustedes creen carpetas de acuerdo a los temas que están haciendo sus revisiones. Entonces, por ejemplo, la carpeta de cáncer contiene artículos eh, de cáncer y así sucesivamente. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es crear una carpeta. Eso lo podemos hacer por esta vía o también lo podemos hacer por esta vía, crear una carpeta. Luego de que creamos la carpeta, lo que vamos a hacer a continuación es en esa carpeta que acabamos de crear por la palabra clave, vamos entonces para efecto, digamos, del ejercicio, pues voy a crear la carpeta que se llama ejercicio. Ustedes le pondrían el nombre que ustedes quieran, ejercicio. Y vamos a darle enter y ya tendríamos la carpeta creada. Siempre aquí vamos a tener de referente que estamos revisando la carpeta de ejercicio. Entonces en la carpeta de ejercicio vamos a meter o a introducir los archivos que hemos descargado en formato RIS. Entonces vamos a agregar archivos. Nosotros podemos agregar tanto archivos como carpetas, como mirar un folder, como agregar una entrada manualmente. La sugerencia es que hagamos, ¿cómo podría ser, digamos, una entrada manual? Supongamos que yo tengo un PDF descargado, pues yo puedo darle aquí agregar manualmente y podría perfectamente mmm, ingresar pues como toda la información de manera manual. Pero si, por ejemplo, esa es otra alternativa, yo quisiera agregar un PDF o un archivo Word, pues yo podría agregar un archivo. Él me va a preguntar dónde se encuentra ese archivo, entonces yo podría agregar un PDF o un Word y él va a extraer de ahí los metadatos, como las características de ese archivo. A veces vienen esos datos, a veces no vienen, y cuando no vienen, pues nos corresponde a nosotros hacerlo de manera manual. Entonces, cuando nosotros hemos descargado de los diferentes bases de datos en formato RIS, normalmente lo que se generan son estos archivos. Estos archivos guardan las características de lo que habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, en Scopus sabemos que tenemos 2000, que en Science no recuerdo cuántos tenemos, y en Web of Science y en PubMed. Entonces, de estos 4, digamos que vamos a meterlos todos, vamos a cargar. Entonces, vamos a empezar con PubMed. Luego vamos a continuar con
estos tres, entonces los seleccionamos los tres, los vamos a cargar en la carpeta ejercicio. Entonces ahí están en estos momentos cargándose los archivos, se acaban de cargar. ¿Qué es importante entonces aquí? Que nosotros podamos dar cuenta de cuántos todavía no está terminado de cargar. Entonces, que como para mostrarles que cuando tenemos pues, un volumen de datos importante, va a ir cargando esos archivos, ahí se va a tomar un poquito de tiempo. Lo otro también es que podemos agruparlos por años, publicados en algún tipo de revista en particular, que vamos a saber cuándo fueron agregados, los autores, y cuando pinchamos en alguno de ellos, pues nos va a arrojar las características en el lado derecho. Pero lo importante es, por ejemplo, cuando agregamos el conjunto de archivos, si ustedes recuerdan el flujograma de Prisma, nos toca sumar. Es decir, que si por ejemplo en una base de datos obtuvimos 100 y en otra base de datos 100, pues tenemos un total de artículos identificados de 200. ¿Listo? Entonces el primer paso pues es agregar todos los archivos, agregamos los de Mendeley, IDP, los de cada base de datos pues seleccionada y nos vamos a fijar en el número que aparece abajo. Eso es digamos que la sumatoria total de artículos. Bien. Ese es el total de los artículos y ahorita lo siguiente que vamos a hacer es fijarnos que estemos en la carpeta ejercicio y al estar en la carpeta ejercicio vamos a irnos a las herramientas y vamos a decirle buscar duplicados. Entonces dice que está buscando duplicados y nos dice que encontró 47 sets. Los sets no significa que sean 47 artículos duplicados, sino que un set sería un grupo de artículos muy parecidos. Entonces, un set, por ejemplo, aquí hay dos artículos más. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? En el porcentaje de similitud. Entonces, lo gris significa 100% de similitud cuando está completamente gris. A medida que vamos bajando, bueno, aquí va disminuyendo un poco la cantidad de gris que existe. Entonces, el porcentaje de similitud depende en gran medida de las coincidencias con los chulitos que aparecen, las palomitas que aparecen. Eso significa entonces que a veces aparecen autores con diferentes formas de ser nombrados, o autores que un mismo artículo pues aparece en otras revistas. Entonces, por ejemplo, lo primero que haríamos cuando tenemos los sets, al mirar estos sets, pues nos damos cuenta que la mayoría de ellos están bastante similares. ¿Dónde tendríamos que prestar un poquito más de atención? En los que estén muy bajita la similitud, que de pronto son similares solo en el nombre de uno de los autores y nada más. Cuando entre más similitudes haya, o sea, se parece mucho, mucho, mucho todo, hay muchos chulitos puestos, como por ejemplo en este, la mayoría de chulitos están colocados, hay mucha similitud. Vamos entonces, estamos muy seguros de que son artículos iguales, son artículos idénticos. Entonces vamos a fusionarlos. Eso es lo que significa merge. Entonces vamos a confirmar que hay que funcionar este set. O sea, que de 3 artículos quede solo uno, que son iguales. Entonces confirmar mesh. Luego sigue el siguiente, confirmar pues mesh. Y seguimos mirando la similitud. Confirmamos entonces para fusionar. Vamos fusionando, vamos fusionando. Este proceso es para depurar entonces los duplicados. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es un resultado del que inicialmente partimos, ¿sí? Por ejemplo, este que es el que está más bajito, podríamos desplegarlo para mirar pues, en qué se parecen, en qué se diferencian, si es el mismo. Por ejemplo, este último que está aquí, for cancer pain.
decir que tiene el mismo nombre, mismo título, y es de la revista Cochrane. Es la misma revista, solo que está en mayúscula, minúscula, y los autores aparecen en otro orden. Schemer, aquí lo pusieron, parece que la C fuera de Schemer y la S fuera de C. Schemer, C. Strouf. O sea que son dos autores diferentes. Miremos esto es algo que es básicamente como para nosotros estar seguros que no estamos fusionando artículos que quizás no no, no sean idénticos. Entonces, digamos, este que está aquí lo podemos fusionar. Este que está aquí lo podemos fusionar. Y asumiendo este como un solo documento. Entonces ya dejamos. Y ahora nuevamente, cuando vamos a mirar, al tocar, digamos, la pantallita, teníamos un total como de 2.500 y pico y quedamos en 2.426. Entonces, al hacer la resta entre lo que teníamos cuando cargamos y lo que nos quedó, es el total que vamos a decir de artículos que fueron eliminados después de duplicados. Entonces, si vamos siguiendo el flujograma, ese flujograma que descargamos en sesiones anteriores, eh, vamos a poder ir completando. Entonces, hay un número con el que iniciamos y un número final luego de haber quitado los duplicados. Entonces, necesitamos ser muy explícitos diciendo cuál fue ese número de duplicados que eliminamos. ¿Cómo nos damos cuenta? Al restar el total con el que empezamos y el total que nos queda después de haber quitado los duplicados. Ahí nos damos cuenta de cuántos duplicados eliminamos. Entonces, aquí combiné 4 bases de datos y eliminamos, digamos, y quedamos con 2.500 eh, resultados. Entonces, ahorita, digamos, eh, ¿qué otra herramienta, para qué más entonces nos sirve esto? Una vez que nosotros hemos hecho el proceso de depuración aquí en nuestro escritorio, lo que vamos a hacer es darle aquí en sincronizar. Al darle sincronizar, lo que estamos haciendo es, voy a minimizar para que lo puedan ver, él lo que está haciendo es, con una conexión a internet, está cargando lo que acabo yo de hacer. Está haciendo una actualización de lo que yo acabo de hacer. ¿Eso con qué finalidad? De que cuando yo, por ejemplo, no tenga mi equipo a la mano y esté trabajando en otra casa, en otro equipo, pues yo pueda conectarme a un Mendeley, o sea, con internet, puedo mendeley.com y ingresar a mi usuario y contraseña y puedo ver mis artículos como si los tuviera en mi escritorio. Y además también puedo descargar en ese equipo, pues si puedo descargar en ese equipo algo, pues puedo descargar el Mendeley en ese equipo y loguearme nuevamente y sería como si estuviera en el equipo de mi casa. Entonces, siempre acostumbrarnos a hacer la sincronización y eso va en doble vía, es decir, que también cuando nosotros, por ejemplo, digamos, estamos en mendeley.com, nosotros estamos aquí y nos logueamos. Yo voy a mi librería. Es decir, este es mi Mendeley de escritorio, este que está aquí, mi librería. Y entonces la versión que vamos a ver, pues a continuación,
es lo que yo tengo en mi escritorio. Aquí tengo mis carpetas, aquí tengo la carpeta que acabo de crear ejercicio y como se está sincronizando, todavía no ha terminado de sincronizarse, no me va a mostrar todavía resultados. Cuando esté terminando, vamos a ver entonces aquí el conjunto de artículos que yo a nivel de escritorio terminé. Lo que necesitamos únicamente es una buena conexión a Internet. Otra de las funcionalidades que también es importante que tengamos en cuenta de Mendeley es que nosotros podemos hacer búsquedas tanto de lo que yo tengo en mi, en todas mis referencias, ¿no? Yo puedo buscar lo que yo quiera, es decir, qué artículos tengo sobre X tema, entonces sobre cáncer, pongo la palabra cáncer y él me va a traer todos que mencionen familia, sea en su título, en su resumen, que mencionen la depresión, que mencionen, entonces eso te permite organizar un conjunto de artículos que cuando empiezas a tener tantos artículos, por ejemplo, yo tengo por los cursos, tengo por revisiones que hago, artículos que escribo, entonces ahí empieza uno a tener distintas formas, digamos, de cuando va a volver a sentarse a escribir, de decir, bueno, no recuerdo qué artículos tengo en depresión, puedo buscar por esta vía, ¿sí? Otro aspecto también importante, digamos, es el notebook. El notebook pues, nos sirve como para tomar anotaciones, es decir, estamos leyendo algo, estamos revisando algo y quiero ir tomando nota, pues la puedo hacer aquí en el notebook. Aquí automáticamente él se está sincronizando. Bien. Eh, y cuando esto termina, si yo he hecho algún cambio a nivel online, yo también puedo darle sincronizar para que estas referencias que ya se están aquí organizando empiecen, se están incorporando también online, queden también en el de escritorio. Es decir, que lo que hago online, sync, para que quede en el de escritorio, y lo que hago en escritorio, sync, para que quede online. Otra de las funcionalidades que también, digamos, me parece muy, muy importante. Ahora, ¿cómo agregamos por el online? Pues agregar nuevo y él nos va a preguntar entonces qué si es un archivo de computador, una entrada manual o importar librería, formato RIS. También, igualito al de escritorio. Ya está debidamente sincronizado. Si quisiera volver a sincronizar, tocaría allí. Y otra de las funcionalidades también interesantes de Mendeley tiene que ver con que nosotros eh, podemos buscar en Mendeley, hacer búsquedas en Mendeley. Esto, digamos, como complemento a que piensen en que al estar ustedes descargando sus artículos, por ejemplo, este es el Mendeley de Alejandro Otero, ¿cierto? Pero como tal, al yo haber descargado estos artículos quedan a disposición pública. Es decir, que otra persona cuando ingrese a Mendeley, entonces, vamos que volviendo un poco donde estábamos hace un momento de mendeley.com, tenemos que podemos buscar aquí por entonces, por ejemplo, Paint. Y bueno, me parecía que sugería a veces, pero parece que no. Bueno, comillas, para que sea un solo concepto, le damos buscar. Entonces, los artículos que me empiezan a registrar aquí forman parte de la biblioteca de diferentes personas. Entonces, cuando ha sido citado en trabajos, se lleva un registro de Mendeley. Entonces, yo poder decir más relevante, más citado, cuál es el artículo más citado en Mendeley de este asunto, y puedo encontrarme otros artículos que quizás no había encontrado por otras búsquedas. Entonces, esa es otra, digamos, de las ventajas. También tenemos filtros por el lado izquierdo. ¿Mm? ¿Cuál es la desventaja con esto, digamos, de Mendeley, como para no usarlo como una fuente de información completa dentro de una revisión?
que yo puedo subir o cargar cualquier artículo manualmente, o sea, puedo poner cualquier texto dentro del catálogo de Mendeley y es muy similar a Google, que me arroja muchos resultados. Algunos son buenos resultados y algunos resultados son inventados, algunos resultados no son fidedignos. Y entonces como no sabemos nosotros diferenciar eso, pues pasamos luego vergüenzas. Entonces lo mejor es utilizar siempre fuentes verificadas y ahí entonces las bases de datos que acabamos de mencionar, las 4 que revisamos en el video anterior, eh, PubMed, Scopus Science, Web of Science, son digamos, buenas bases de datos como para confiar en ellas. Entonces, una vez que nosotros ya hemos cargado nuestro Mendeley, ¿vale? Nosotros ya con eso, ya con esa información, ya podríamos entonces empezar el proceso de escribir nuestra monografía. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a iniciar entonces en el siguiente video.